¿Por qué debemos presentar particular atención a lo que sucede en el Mar Rojo? Pues el Mar Rojo es una ruta marítima comercial netamente y representa el 15% del comercio marítimo total en el mundo. Ya estamos hablando de 8% de los cereales, el 12% del petróleo transportado vía marítima, 8% del gas natural líquido transportado vía marítima. Es definitivamente una ruta muy importante a nivel comercial. Y desde el primer ataque que hemos tenido el pasado 19 de octubre, pues el flujo de contenedores por esta ruta del Mar Rojo han sido cada vez menores, incluso a llegar a el 70% menos del volumen que normalmente tiene habitualmente el Mar Rojo. Entonces, debido a esto, pues se ha realizado un desvío por África. Ahora los contenedores, los barcos que llevan contenedores, pues están tardando entre 7 y 20 días más de lo normal debido a que tienen que tomar esta otra ruta. Y esto pues lógicamente ha elevado las tarifas en los transportes. Normalmente de un precio de $1.500 de China a Europa ha pasado a los $4.000. Aquí tienen una gráfica un poco más actual con las diferentes rutas y los precios. Podemos ver cómo todos han subido enormemente y muy rápidamente también. Dice, las tarifas de flete todavía están muy por debajo de los picos de los $14.000 que vimos durante la pandemia, pero pues esto no sabemos si es que se van a mantener los precios, si es que el conflicto que hay actualmente va a persistir, eso no lo sabemos. Dice que desde que estalló la guerra entre Israel y Hamas, los responsables de las políticas económicas de primer mundo, estamos hablando de Estados Unidos y demás, pues han ido al conflicto, ¿no? Para tratar de, digamos, reducir ese riesgo alcista en la inflación. Estados Unidos incluso ha, digamos, entrado ahí para tratar de proteger y controlar un poco la zona del Mar Rojo. Bien, aquí tenemos también, este es el índice mundial de contenedores del Drewry, ya, si es que ustedes entran ahí, buscan el índice mundial de contenedores del Drewry, pues van a encontrar el precio de los contenedores actualizado, lo más actualizado posible. Esta de aquí es de todo el mundo, pero también está desglosado por algunas rutas. Y bueno, actualmente podemos ver cómo esto ha incrementado y solamente en la última semana este incremento ha sido de un 15% y el precio promedio de los contenedores ahora está en los $3.072, ¿no? Hemos estado, digamos, con fechas, por ejemplo, en noviembre más o menos por debajo de los $1.500 y hablamos de que prácticamente el precio de los contenedores a nivel global pues se ha duplicado por 2. Bien, luego también tenemos qué efectos podría ocasionar y en sí el temor que hay porque este aumento en los precios de los contenedores pues puede incrementar el riesgo de la inflación, ¿no? Y sabemos que el último dato de los Estados Unidos ha arrojado una tasa de inflación de 3.4%. Se esperaba un 3.2%, así es que ha sido un dato peor de lo esperado. Y venimos de un dato de noviembre del 3.1%, así es que ya tenemos aquí 2 meses que la inflación está subiendo. Y aquí tienen el detalle ya de todo lo que es los diferentes grupos que componen la inflación. Y por ejemplo podemos ver que lo que más ha subido con respecto al año anterior ha sido los motores de vehículos, ¿no? También el transporte, servicios, lo que es vivienda, servicios hospitalarios, y eso es lo que más ha subido con respecto al año anterior. Bien, luego también todo este temor, supongo yo, debido a lo que ha sucedido con el Mar Rojo, pues ha incrementado también las tasas de inflación en 5, 10 y 20 años. Entró en todos los tramos altos, ha incrementado ese riesgo de inflación. Parece que hay ese temor de que la inflación persista más de lo esperado y que mantener, digamos, lograr ese 2% que la Reserva Federal busca en la tasa de inflación de largo plazo pueda ser un poco más difícil, pueda costar un poco más de tiempo. Debido a esto y más aún si es que este conflicto en el Mar Rojo se prolonga. Bien, y hay que también recordar que el mercado está previendo pues una reducción de 71 puntos básicos a 6 meses y de 155 para los 12 meses y que esto no se logre pues también podría complicar un poco las cosas en los mercados financieros.
Bien, luego el siguiente tema es Estados Unidos, digamos, está siendo bastante resistente a altas tasas, ¿no? Incluso, por ejemplo, se han registrado compras de bonos por un total de 13.900 millones de dólares y es la mayor compra de bonos desde abril del año 2023. Ya, entonces vemos que todavía hay personas que quieren aprovecharse, inversores que quieren aprovecharse de que las tasas de interés están altas y al parecer parece que podrían demorar un poco más de lo que espera el mercado, ¿no? Vemos, por ejemplo, que solamente en las 2 primeras semanas se ha batido récord de ingresos en los fondos de mercados monetarios. Ya estamos hablando que las primeras 2 semanas del 2023 fueron 121.000 millones de dólares frente a estas dos últimas semanas del 2024 de un total de 182.000 millones de dólares. Es un récord de ingresos que ha entrado al mercado de fondos monetarios para que vean que todavía sigue ingresando dinero a este mercado. ¿Hasta cuándo será? Pues eso nadie lo sabe. Luego también, pese a todo lo que vemos, aquí el balance de la Reserva Federal ha tenido un ligero aumento. Es la primera expansión que hace aquí su balance desde lo ocurrido en Silicon Valley Bank. Han sido 5.700 millones de dólares que pues ha adquirido a su balance la Reserva Federal. Y también vemos también que, por ejemplo, el PMI manufacturero de los Estados Unidos continúa en contracción. Ya son más de 12 meses que el PMI manufacturero está en contracción en los Estados Unidos. Y luego también, pese a todo lo que ocurre, vemos que el crédito bancario se está contrayendo bruscamente, como si estuviéramos en los niveles de la crisis financiera, durante lo ocurrido aquí en la crisis financiera. Vemos que esto pues se deterioró muy rápido durante la crisis financiera y lo mismo vemos aquí, un deterioro bastante rápido entrando a zonas de contracción. Y aquí pues yo me hago la pregunta si es que esto de aquí es una contracción ligera, vamos a tener un soft landing. ¿Qué es lo que vamos a tener? Porque a nivel de crédito bancario pues la data es bastante preocupante. Pero a pesar de todo esto, algo que podríamos decir que no tiene el impacto en la bolsa como debería tenerlo es justamente, por ejemplo, este y otros de los muchos temas que hemos hablado en todos estos videos de aquí, es que el gasto por intereses de las corporaciones representa solamente el 7% de los beneficios. Y en otros momentos, ya por ejemplo aquí en el 2008, representaban aproximadamente casi el 40%. Aquí también, y ni qué decir durante los años 80, ¿no? Que ese gasto en intereses representaba el 60% de los beneficios. Bien, rápidamente pasemos al siguiente tema, dónde invertir, y primero quiero que veamos los riesgos globales para este 2024 que ha establecido aquí el Foro Económico Mundial. Ya vemos que, por ejemplo, en primer lugar está pues el clima extremo. Ya este es el riesgo, digamos, que ve aquí el Foro Económico Mundial, que va a ser el más importante para este 2024. Seguido de una desinformación o una falta de información con respecto a la inteligencia artificial generativa. Luego aquí polarización social y política, crisis del costo de vida, también tenemos ciberataques, pues que la economía caiga, ¿no? Y así diferentes riesgos más, pero los más importantes, al menos según el Foro Económico Mundial, son los que están justamente aquí. Bien, algo que debemos tener en cuenta también es que los insiders pues están vendiendo sus acciones, ¿ya? Y podemos ver que esta venta que están teniendo de sus acciones es bastante elevada frente al menos lo que veíamos en los últimos 12 meses. De hecho, la razón de las ventas frente a las compras es del 12-1. Y por aquí también podría ser algo preocupante o algo que los insiders ven, que con esa información privilegiada que tienen, pues nosotros como inversores particulares no vemos. Bien, cuando invertimos en el SP500 debemos tener en cuenta que, como todos ya sabemos, es un índice que está bastante sobrevalorado por diferentes motivos que ya hemos discutido también en muchos videos aquí. Pero aquí Apolo nos da una gráfica muy interesante, ya que es, digamos, cómo el SP500 se compara a nivel de PE ratio frente al resto del mundo.
Y aquí vemos que este de aquí es el SP500 menos el P ratio del MSCI World, excluyendo lógicamente a los Estados Unidos, ¿ya? Y vemos que son 8 veces P ratio que actualmente los Estados Unidos le lleva al resto del mundo. Y podemos ver que es la cifra más alta jamás vista. Esto no se veía desde la crisis financiera, ni tampoco se vio aquí durante ese auge que tuvimos post pandemia, ¿no? Donde pues todo ese dinero fluyó y la bolsa creció como una locura. Entonces, aquí lo que nos dice Apolo es, en otras palabras, dice: las acciones de Estados Unidos nunca han sido más caras en relación con las acciones internacionales. Esto para que lo tengan en cuenta. Y si queremos invertir en el SP500, pues hay que ver bien dónde lo hacemos. Ya sabemos todos que las compañías, las conocidas como las 7 magníficas, son, digamos, las más caras frente al resto de acciones. Yo personalmente no creo que vayan a tener un mal rendimiento las 7 magníficas, obviamente, pero creo que podemos encontrar mejores oportunidades y una posición a largo plazo mucho mejor en el resto de compañías del SP500. Ahora también hay que tener en cuenta que los sectores defensivos, debido al reapunte que han tenido las tecnológicas, pues han pasado a un segundo plano, ¿no? Estamos hablando de salud, servicios públicos y productos básicos. Y debido a esto, las asignaciones que hacen los inversores en sus carteras, pues está en mínimos históricos. Actualmente estos sectores defensivos solamente representan el 25% de la cartera de los inversores. Entonces, esto de acá podría ser una oportunidad, aquí dice, para que los contrarian tomen nota y tomen ventaja de esta información que vemos aquí. Porque como vemos, ya una vez llegado a niveles bastante bajos, lo que sucede normalmente es rebotes. Y bueno, aquí tenemos diferentes métricas de valorización de Goldman Sachs por los diferentes sectores del SP500. Yo, por ejemplo, vería a nivel de Free Cash Flow Yield bastante interesante a la energía. Y por aquí también a la comunicación de servicios, ¿no? Todo este sector de aquí, salud también, digamos que presenta un buen rendimiento a nivel de Free Cash Flow Yield, lo cual son sectores, digamos, bastante olvidados. Yo no diría mucho de la energía, pero posiblemente sí estos dos de aquí. Bien, y finalmente, para terminar con la parte de Estados Unidos, ya quiero que veamos aquí este es un resumen que hace el BOFA del rendimiento por semestres de los 4 años del ciclo presidencial. Y vemos que, por ejemplo, en promedio, el rendimiento de este cuarto año, porque estamos en el cuarto año del ciclo presidencial, tiene un rendimiento promedio del 0.92%, bastante débil, frente a lo que tendríamos en el segundo semestre de este año de un 7.26%. Es por eso que el BOFA aquí indica que el primer semestre pues serán de pausas, mientras que el reapunte vendrá en el segundo semestre. Y aquí tenemos también el SP500 según BOFA. Habría un upside de 5.200 puntos o hasta los 5.600 puntos según este patrón de aquí, ¿no? Este tipo hombro que no está por aquí, cabeza, hombro, ¿no? Sería un patrón de y trata de proyectar aquí BOFA más o menos según esta cabeza que vemos aquí hasta donde como máximo podría llegar un SP500. Bien, ahora si es que queremos mirar fuera de los Estados Unidos, pues aquí hay una excelente gráfica de Crescat Capital que trata de analizar el market cap comparándolo con el PBI, prácticamente el indicador de Warren Buffett. Y vemos que, por ejemplo, Estados Unidos ya está más sobrevaluado por este indicador de aquí, que es la capitalización de mercado sobre su PBI, ¿no? Y a partir de aquí, pues podemos ver a los países que están digamos, infravalorados y donde deberíamos estar buscando oportunidades de inversión por estas zonas de aquí, ¿no? Frente a todos estos otros países que están bastante endeudados diría yo, como primer punto aquí Estados Unidos, ¿no? Son valoraciones bastante caras. Y aquí tenemos también otras valorizaciones. Este de aquí es por P ratio, sí, para los próximos 12 meses, ¿ya? Vemos que, por ejemplo, de hecho, actualmente Estados Unidos está en sus máximos, donde podríamos encontrar las mejores oportunidades, pues sería, por ejemplo, aquí en Europa y posiblemente también mercados emergentes.
Bien, ahora pasando al siguiente tema, algunas noticias importantes que han ocurrido la semana anterior. Una de estas y la que también debemos tener particular atención es el nuevo presidente de Taiwán, Lai Ching-te. Ya, yo supongo se pronuncia así. Pero este presidente de aquí también es del mismo Partido Democrático Progresista. Ya son 3 veces consecutivas que este partido se lleva a las elecciones en Taiwán. Y esto de aquí es algo que no le gusta lógicamente a China, ¿no? Es un partido que trata de, digamos, alejarse de China, no estar pendiente de China, no buscan unirse a China, sino buscan que a nivel económico pues Taiwán esté bien, ¿no? Y esto lógicamente no le ha gustado a China. Entonces hay que prestar particular atención a todo lo que dice China y cómo se desempeña este presidente a nivel de, digamos, política, a nivel de cómo trata de entablar un diálogo frente a China y más ahora que posiblemente se ponga, no sé, por ahí China un poco especial con respecto a sus advertencias que haga. Y esta de aquí es una muy buena gráfica de Bloomberg, ya que lo que nos dice es cuál sería, o trate de analizar de alguna forma. Bloomberg hace estas cosas, los mortales no podríamos hacer este tipo de análisis, pero aquí trata de analizar cuál sería el impacto de una posible guerra en Taiwán, ¿no? Una posible guerra con Taiwán frente a, digamos, otras crisis. Y vemos, por ejemplo, que la crisis de la pandemia y la crisis financiera pues no serían nada comparado contra el impacto en el PBI mundial que tendría la guerra con Taiwán. Ya estamos hablando de que el impacto sería el doble. Y finalmente también esta noticia, que es una noticia muy reciente, es que pues Donald Trump ha ganado las caucus de Iowa. ¿Qué es esto de aquí de caucus? ¿Qué es esto de aquí? Pues lo que sucede es que Estados Unidos hace como, digamos, una especie de comunitarios donde los vecinos votan a su elector favorito entre todos los disponibles. En este caso, lógicamente, estamos hablando del Partido Republicano. Entonces, ellos eligen, van votando, y quien ha liderado, digamos, aquí en Iowa, donde inicia todo este proceso de aquí, es justamente a Donald Trump, con una participación del 52% de los votos. Entonces estamos hablando que Donald Trump prácticamente ha arrasado con respecto a estas votaciones vecinales que se hacen para elegir a quién va a representar a el Partido Republicano. Y ojo que el resultado oficial de quién sería el representante del Partido Republicano para las elecciones de este año en los Estados Unidos se va a dar en julio, ¿ya? Pero por lo tanto creo que es bastante notorio que vemos que los dos contrincantes de Donald Trump serían Ron DeSantis y Nikki Haley. Esos serían los dos contrincantes, pero es creo que bastante obvio que Donald Trump lleva una gran delantera. Y bien, finalmente para terminar con toda esta sección tenemos el indicador del Bull and Bear del BOFA. Ya está actualmente en 5.4, cada vez nos alejamos más de las zonas de compra y creo que eso es bastante evidente cuando vemos el precio. Bien, y ahora a nivel de resultados trimestrales, ya comenzamos, de hecho la semana pasada, el viernes pasado hemos comenzado los resultados trimestrales con algunos bancos. Ya de todo lo financiero es pues lo primero que reporta en los Estados Unidos. Pero para esta semana tenemos, yo creo que a nivel de resultados trimestrales, los datos más importantes van a estar el día de hoy, martes. Creo que por Goldman Sachs y Morgan Stanley van a ser, creo, lo más importante. Posiblemente haya alguna otra compañía interesante por aquí, pero creo yo que el día más importante va a estar aquí este día martes, el día de hoy. Y a nivel de datos macro, pues el día más importante va a ser el día miércoles, pero para Europa. Ya tenemos inflación y el índice de precios de los productores para el Reino Unido, y tenemos inflación en la zona euro. Aparte, Lagarde pues va a estar hablando aquí el día miércoles, jueves y viernes. Habría que ver de qué trata esto de aquí, ¿ya? Para ver si es que esto va a ser interesante o simplemente va a ser mera formalidad más. ¿Ya? Y por cierto, el día jueves también están las actas de política monetaria del Banco Central Europeo. Así es que yo creo que va a haber más peso en zona euro a nivel de datos macro que en Estados Unidos. Tenemos sí por ahí uno que otro dato en Estados Unidos, pero importantes no lo tenemos.
Bien, y ahora pasemos a ver rápidamente el análisis técnico del SP500. Ya, aquí está el análisis técnico del SP500. Pues en el último, digamos, evento que tuvimos en Ingenio Inversiones, por si acaso, todas las diapositivas están en la página web de Ingenio Inversiones, por si ustedes quieren adquirirla a un costo, lógicamente. Ya, son casi 90 diapositivas con perspectivas de inversión para este año 2024 y con todos los detalles que podríamos tener durante todo este año. Cualquier cosa lo tienen en el canal, ahí en la página web de Ingenio Inversiones. Y lo que se preveía ya era tener aquí una caída en el SP500 para luego volver a ver un repunte, ¿ya? Esto hasta ahora no lo hemos tenido, ¿ya? Creo que el SP500 trata de testear bastante este nuevo máximo. Posiblemente hagamos aquí alguna pausa. Creo yo que deberíamos hacer algo como esto, ¿ya? Pero parece que el SP500 se ha metido de nuevo en este rango de aquí. No está, tan perfecto el rango, pero este podría ser fácilmente un ligero rango en el que podría también meterse el SP500. Pero yo creo que es sano ver alguna corrección por estos niveles de aquí, entre los 4.500 puntos y 4.540 y 4.590 más o menos aprox. Esta debería ser una zona donde el SP500 pues debería descansar para luego volver a tomar otro impulso y ya ver si es que pues pasa este máximo de enero del 2022 para hacer un nuevo máximo histórico en el SP500. Pero yo lo que creo es que deberíamos tener aquí alguna especie de corrección hasta estos niveles, al menos creo yo. Bien, eso sería todo por este video, espero que les haya gustado. Si ha sido así, por favor no olviden darle like, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita. Un saludo y que tengan excelentes inversiones.